alrededor del aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Y este no fue la excepción, este trabajo lo hice el 2014, por ahí más o menos, y todavía no está concluido, ¿no? Precisamente hace un año iba a dar inicio a un proyecto de consideraciones, bueno, de magnitudes importantes, ¿no? Donde iba a estar involucrada la universidad y otras instituciones públicas y que estaban alrededor de la recuperación de una especie silvestre, ¿no? Aquí al sur del estado, del que ya le he platicado de la damiana, ¿no? Una especie que está en peligro de extinción y que no sea todavía, no ha pesado todavía esas ideas que planteamos en su momento sobre la condición en la que está la especie, ¿no? Y que en ese momento sugería en varias instituciones el fortalecimiento de la cadena productiva dentro de ese sistema y obviamente también la asociatividad entre los recolectores, ¿no? Como una medida para la recuperación de la especie y como factor de competitividad. Entonces, nada extraño, desgraciadamente, ¿no? Desafortunadamente, siempre que hablamos de qué es lo que está mal, carecemos de organización y carecemos de planeación. Son las cosas que más nos rodean respecto a los problemas que tenemos en nuestra forma de organizarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? A nivel social, a nivel empresarial, político, económico, en fin. Es una desorganización que hoy estamos pagando. Entonces, en esta sesión le voy a plantear el contexto que daba pie a estas sugerencias, ¿no? Que ya tienen 4 años y que les decía el año pasado, un poquito antes del COVID, ya estaba planeando un proyecto importante, ¿no? Donde iban a estar involucrados mucho dinero y muchas personas y muchas instituciones. Pero bueno, vamos a esperar que pase esta situación y ya le retomaremos, ¿no? Y con gusto, si ustedes quieren participar, pues ya tienen un espacio aquí. Bueno, chicos, pues entonces este trabajo, bueno, como más bien todo lo que les he planteado hasta ahorita, ¿no? Tiene que ver con recursos naturales. Es mi área, ¿no? Acuérdense, mi doctorado está en sustentabilidad, aprovechamiento de recursos naturales y pues en todos los sentidos lo que les he presentado son recursos que están comprometidos en su aprovechamiento por diversas razones, ¿no? Por las que he explicado constantemente, ¿no? Que tienen que ver con la carente organización y que también se conecta con intereses de orden económico. Miren, no hay ninguna duda en todo el mundo ya, la asociatividad ha sido demostrada como una estrategia para fortalecer a los menos favorecidos, pero también va para plantear soluciones y soluciones que tenemos que conocer, primero que nada, la problemática, ¿no? La parte radical que le llamaba el fondo de todo esto, para poder construir poco a poco bases más firmes que dé pie a una mejora de los grupos llamados vulnerables, ¿no? Porque cuando las cosas no salen bien, los afectados o los implicados o los actores que generalmente están envueltos en esto son personas vulnerables y esto nos incluye a nosotros, ¿no? Al estrato social en el que estamos viviendo. Bien, chicos, entonces les voy a plantear qué es lo que capté respecto a la carencia de asociatividad, a la falta de organización entre productores. Productores empresarios, productores que en lo personal tienen un porvenir increíble con una especie que tiene una demanda internacional, pero que en su interior no se ha sabido gestar, todavía no se ha sabido administrarlo. Y pues le voy a plantear esta situación, cómo están viviendo los empresarios a nivel de campo y lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo y que no solo tiene comprometida una especie, sino a ellos también en una especie así de letargo en cuestiones de supervivencia como empresario, porque también ellos, pues
obviamente en su intento de mejorar sus condiciones de vida, emprenden un negocio, pero que no camina, ¿no? Y aquí les voy a plantear qué es lo que está pasando al respecto. Les hablo de la especie, ¿no? Bueno, la damiana silvestre, que ya es conocida por muchos de nosotros, ¿no? Por porque, pues, bueno, es una especie que es muy mencionada acá al sur del estado, ¿no? Y seguramente ustedes han de tener alguna versión de ella. Tiene mucho potencial, un potencial que realmente no han dimensionado quienes la están aprovechando, ¿no? Y se los comento porque, pues, en su momento que tuve que estudiar el mercado nacional, el mercado internacional y todo lo que se dice respecto a esta especie, ¿no? Y encontré un potencial enorme, ¿no? Sin embargo, bueno, la planificación y el manejo de estas especies son prácticamente inexistentes, ¿no? No se sabe sobre las técnicas de manejo. eh, Existe poco desconocimiento en la caracterización biológica, la distribución y existencia de estas poblaciones. No se conocen, o sea, se sabe que existen, pero no saben cuánto hay, cómo está distribuida para el sur del estado, cuáles son las características biológicas, no se conocen todavía de esta especie. García y Peña señalan que el manejo para la producción de esta especie es cuestionable por consideraciones técnicas, económicas y sociales. No hay una certeza respecto a la sustentabilidad o al aprovechamiento racional de este recurso. Y cabe mencionar que en México existen mecanismos diseñados para el aprovechamiento sustentable de este recurso, pero se carece de precisión, puesto que cada especie requiere especificaciones particulares para su aprovechamiento, ¿no? Y la damiana es una de ellas. En general, existe poca información organizada sobre la cantidad, valor, los procesos de producción, comercialización e industrialización de estos productos, lo cual hace muy difícil plantear un esquema de aprovechamiento sin poner en riesgo la estabilidad de estas poblaciones en el campo. Bueno, miren, todos que quieren conocer la plantita, ¿no? De que hay una imagen de esta especie, con una fuerte carga cultural aquí en Baja California Sur. Más de una persona le ha llamado a su hija con el nombre de Damiana. Le ha puesto ese nombre, ¿no? Por el arraigo cultural que tiene y que viene desde los misioneros españoles, ¿no? Y que pues se siente como una especie endémica, y de eso les voy a platicar aquí. La damiana es un arbusto, muchachos, un arbusto caducifolio que se desarrolla en zonas áridas y semiáridas de América del Sur, del norte de Estados Unidos y del sur del México. Perdón, el sur de Estados Unidos y del norte de México, ¿no? Y en Baja California Sur, aquí en el estado, lo encontramos en la región del Cabo. Este arbustito, si por ahí se lo han topado en el campo, en las mejores condiciones llega a crecer hasta 2 metros de altura y se encuentra donde está presente el matorral xerófilo, ¿no? Que son eso, pues los arbustos, donde están los arbustos. Y que pues se caracteriza por estar en regiones con escasa precipitación y altas temperaturas. Bueno, y pues otros datos importantes, ¿no? Que esta especie se desarrolla en temperaturas que oscilan entre 22 y 24 grados centígrados. Es un mejor ambiente, ¿no? Los suelos en los que está presente esta plantita, si por ahí se han topado con una de ellas, ¿no? Es en suelos arenosos, suelos pobres en nitrógeno, y eso se puede apreciar por el color de la tierra, que es un poquito pálida, ¿no? Es carente este, en nitrógeno. Y pues, ¿dónde lo podemos encontrar? En planicies, en algunas mesetitas y en laderas con pendiente de 3%. Son algunas características de donde se desarrolla esta especie, ¿no? Algo que habría que señalar aquí, que he escuchado en la radio recientemente,
Dicen la damiana, una especie endémica de Baja California Sur. Y hablan de la damiana, hablan de sus propiedades, un pequeño comercial que le dan en la radio para enaltecer el orgullo subcaliforniano de esta especie, pero este no es una especie endémica. No, esta especie la encontramos en distintas partes del mundo, ¿no? Está, como mencionaba, ¿no? En Estados Unidos, al, al norte de México y sur de Estados Unidos, también se encuentra en Centroamérica y en algunas regiones del centro de la República. Pero, ¿por qué se habla tanto de ella en Baja California Sur? Porque esta especie guarda propiedades que le dicen de tipo organoléptico, que la hacen excepcional con respecto a cualquier otra damiana en el mundo. E incluso dentro de la región del Cabo se desarrolla una especie de damiana que es distinta a la damiana que está un poquito hacia el norte. No me ha tocado ver, pero dicen que un poquito al norte de La Paz también hay damiana, ¿no? No lo sé, todavía no lo he visto, pero si es así, la han descrito con otras características a la especie. En otras palabras, en la región del Cabo y en ciertas regiones del Cabo se dieron una combinación de elementos increíbles, únicos, que dieron lugar a una planta con un color, un olor y un sabor único en el mundo que la hacen una especie con un alto potencial económico. Y aquí les voy a mostrar, ¿no?, cómo los empresarios locales o cómo los emprendedores lo han querido aprovechar, pero ya saben por dónde están los problemas, ¿no? De que las cosas no funcionan y que todo tiene que ver con la organización o la falta de organización entre los productores. Bien, esta especie, muchachos, de la que les estoy hablando y que es un negociazo, este, data desde el siglo XVI, donde ya varios misioneros españoles dieron a conocer las propiedades tónicas y afrodisíacas de esta especie. Muchos me preguntaban, ¿no? ¿Y para qué sirve esta especie? Cuando la llevaba esta plática a otros estados de la República. Esta especie es reconocida por, eh, por su relación hacia la fertilidad. Se cuentan historias y leyendas que quienes tomaban esta especie tenían un mayor líbido y con ello también una mayor fertilidad. Y de ahí creció la idea y existe un convencimiento cultural de que esta especie precisamente activa el sistema nervioso y mejora la fertilidad en las personas, ¿no? Lo tomaban las mujeres que es que se querían embarazar, los hombres también para una mayor fertilidad. Y pues ahí quedó esa idea. Cualquiera que sea, muchachos, cierto o falso esto, que igual después les platico con precisión las propiedades químicas de esta especie, vende mucho. Y aparte de esto, tiene otros derivados, ¿no? Que es un té riquísimo. También se hace licor y dulces, en fin, tiene una cantidad increíble de opciones que lo hacen, como les digo, una mercancía, así, ni modo, con un alto valor comercial, aquí en México y en el mundo, ¿no? Bueno, y en México pues está demostrado el potencial económico que tiene esta especie. Cuando empecé a estudiarla hace unos 8 años, con el que estuve trabajando, con la persona que estuve apoyando, hizo un proyecto de inversión y no, de veras, era una cantidad de dinero que generaba este recurso, es increíble, ¿no? Me llamó la atención no por la cuestión económica, que es un factor muy importante, sino por la depredación que tenían con el recurso. Y pues empecé a estudiarle, a meterme más a fondo, ver cómo la aprovechaban, cómo eran los canales de comercialización, cómo eran las formas en las que se organizaban los emprendedores
para aprovechar esta especie y pues encontré cosas muy interesantes que les quiero platicar en este contexto de la asociatividad, ¿no? Y pues nada del otro mundo, les digo, muchachos, para lo que ya sabemos respecto a los problemas que tiene esta especie. Ineficientes esquemas de organización o de asociatividad entre productores, o sea, que cada quien tira para su lado. Existe también limitantes de tipo de la inestabilidad en los volúmenes de oferta del mercado. El mercado te pide constantemente, el mercado nacional y el mercado internacional, pero como no se conoce, no se controla, no se tiene un dominio sobre la reproducción de esta especie, todo depende del campo, de lo que se produzca en el campo, no se puede estar ofertando de manera constante este producto al mercado. Y la extracción de esta especie obedece más a mecanismos de mercado y no de la capacidad regenerativa de la planta. O sea, poca preocupación hay porque esta especie se recupere y en un siguiente ciclo se vuelva a utilizar, ¿no? Aquí es cortar, cortar, cortar y cortar, ¿no? Y otro de los problemas que hemos o que he encontrado en la, en la forma de aprovechar esta especie es que no hay valores agregados. La cadena productiva es, pues, ahora sí que termina con el que empieza, es decir, la gente va al campo, la recolecta, llega al intermediario y se deshace del producto, ¿no? No hay un valor agregado, no hay una reconversión del producto para tener entre los productores una especie de asociación donde unos se dedican a cortar, otros a procesarla, otros a industrializarla, otros a comercializarla, etcétera. No, no existe esto. Y pues la forma en la que yo quise decirles a todos lo que estaba pasando con esta especie era pues desarrollando criterios e indicadores para aprovecharla de forma sustentable. Estos son los lugares, chicos, donde se hizo la investigación, donde había una actividad económica, una especie de cadena productiva, pues en pañales, vamos a decir así, para aprovechar esta especie. Los sitios que tomé como referencia fueron La Trinidad, El Carrizal, Álvaro Obregón y Los Divisaderos. Todas estas regiones se encuentran al sur de la ciudad de La Paz. La delegación El Carrizal, que aquí se encuentra delimitada, ¿no? Es una de las 6 delegaciones del municipio de La Paz y se encuentra al sur de la ciudad de La Paz, al norte de la delegación de Todos Santos, al este del Océano Pacífico y al oeste de la delegación de San Antonio, que es donde también hay Damiana, en toda esta zona, ¿no? Bien, este sitio, muchachos, les decía, se caracteriza por poseer la damiana de mayor valor de mercado. No aquí en el estado, no solamente aquí en el estado, no, sino en el mundo. Es una especie que, pues reúne condiciones ambientales que dan lugar a una especie excepcional. Bueno, dentro de la forma de organización que les mencionaba, ¿no? En este sitio, eh, o más bien, como les comentaba, para retomar este asunto del problema de la organización, ¿no? Como se ha mostrado ya muchas veces, nuestro problema básico para construir una sociedad más próspera está en nuestros deficientes esquemas de organización y de planeación en el uso de los recursos. En estas localidades se distinguen eh, distintos modelos de organización. Y me refiero al aprovechamiento de esta especie, ¿no? Y que podemos clasificar en modelos formales e informales. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, los modelos de organización formal, lo más formal, que así lo puedo llamar, es un grupo de recolectores, vamos, de emprendedores, ¿no? De negocios, de pequeños empresarios, que se reúnen para aprovechar esta especie con una intención que va dirigida a la sustentabilidad del recurso. Es decir,
Antes de salir a campo, uno de las personas con mayor experiencia se dedica a capacitarlos. Les dice dónde cortar, cómo cortar y qué hacer después del corte. Esa es la parte formal. Pero les recuerdo que no tenemos un conocimiento científico a fondo todavía de esta especie que nos permita domesticarla, como lo es con el trigo, la cebada, el maíz. No hay todavía un dominio, control sobre esta especie. La especie se da en el campo, se recolecta y se vende. Entonces, en ese sentido, todo lo que se sabe a nivel de campo es por la experiencia de quienes han cortado por décadas esta especie que se va transmitiendo, ¿no? De familia en familia. Esa es la parte formal. Y la parte informal es aquella, pues, que a a cualquier habitante de la comunidad, pues dice, ya entró la lluvia, llega la Damiana, pues vamos a sacar un dinerito extra. Pues ya sea que el intermediario los contacte o ellos los llamen a ellos, salen al campo después de lluvia, cortan la planta, la tiran en lonas en el patio de su casa, secan las hojas y llega el intermediario y se vende y punto. Ahí todo acabó, ¿no? Esa es la parte informal. Es la iniciativa nada más del recolector, que es cualquier ejidatario de la zona, ¿no? Que va y renta un local, un espacio y donde existe Damiana, ¿no? Y corta la especie, la seca, la vende y se acabó. Pues en este sitio, entonces tenemos dos características, ¿no? La parte formal y la parte informal. Pues bueno, como toda investigación debe tener su metodología, ¿no? Para poder hacer el estudio. El método que utilicé aquí se conoce como MESMIS, que es marco para la evaluación del sistema de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sustentabilidad. Eso significa MESMIS. Y lo utilicé como una herramienta para estudiar la especie desde el aspecto biológico, social, y para también detectar los puntos críticos que hacían o que nos demostraban el riesgo al que estaba sometida esta especie, ¿no? Una vez que hacía todo este estudio de mapas, de, de análisis agrosocial con entrevistas a los implicados, podía obtener información que me permitía conocer a través de un diagnóstico la situación en la que estaba esta especie y a partir de esto desarrollar indicadores para aprovechar de forma sustentable la, la especie. Y para ello también pues utilicé algunos atributos de la sustentabilidad, como era la productividad de la especie, ¿no? Su estabilidad, la confiabilidad, la resiliencia, su adaptabilidad, la equidad y la autogestión. Todos estos son atributos de la sustentabilidad de un recurso, ¿no? De su aprovechamiento racional. Bueno, les platico cómo estuvieron las cosas. Vamos por los resultados y cómo era la forma de organización que pues desafortunadamente nos siguen dando pues, ¿cómo les puedo decir? Todavía esa afirmación de que no estamos preparados para aprovechar los recursos naturales. Bueno, pues estos son los sitios. Aquí lo que hay que destacar es el tamaño de la población, que PT dice ahí, población total. El sitio más desarrollado, los más desarrollados son el Carrizal. Si han estado en ese lugar, no es una zona agrícola, que en el 2010 estaban registrados por INEGI, 618 habitantes, y la Trinidad en segundo lugar, que está muy pegadito, ¿no? Con 245. Y y pues también otros sitios que visité fue Álvaro Obregón y los de Visadero, que son regiones mucho más pequeñitas. Bueno, antes de dar una crítica, una observación a los sitios y de decir que la educación de estas personas estaban ocasionando un deterioro de los recursos naturales y su falta de cultura empresarial, etcétera, habría que conocer primero el perfil de estos individuos. Y empecé a hacer el estudio
con la parte económica, ¿no? Haciendo con una base de datos, bueno, cuál era el perfil económico. Y de estos lugares encontré que la mitad de quienes vivían en estas poblaciones tenían una actividad económica activa, formaban parte de la población económicamente activa. La población económicamente activa son aquellos que se encuentran trabajando y aquellos que se encuentran también en búsqueda de un trabajo. El 50% de la población o la mitad de esas poblaciones estaban en ese sentido, ¿no? Y bueno, de los que estaban en la población económicamente activa, realmente 9 de cada 10 se encontraban trabajando. En cuanto a la distribución de los trabajadores por sectores productivos, ya todos sabemos que el Estado recarga su actividad económica en el sector terciario, ¿no? El sector de los servicios. En casi el 70% de la actividad de la distribución de los trabajadores se da en ese sector. Pero no es así en esas comunidades rurales. En las comunidades rurales lo que predomina es el sector primario, es decir, las actividades de tipo agrícola, de ganadería, algo de pesca también. Eso es lo que predomina ahí, ¿no? Es por donde se mueve la actividad económica. Por lo tanto, ya podemos suponer que prácticamente nos encontramos en un sector con familias en el nivel, aunque se escuche un poco fuerte, ¿no? Pero el nivel de subsistencia. Es decir, no estamos hablando de un desarrollo económico que vaya hacia un crecimiento y una sociedad más próspera. Es una sociedad que vive el momento, saca para lo suyo y que incluso no se queda en esos sitios, ¿no? Quienes viven en esas comunidades rurales salen. Y si tú vas, por ejemplo, a las 1 o 2 de la tarde, está vacío, parece pueblo fantasma, ¿no? Porque la gente sale a trabajar, los jóvenes sobre todo. De hecho, los jóvenes no se quedan a vivir ahí, se van, se vienen a La Paz, se van a Los Cabos o a los centros donde hay mayor actividad económica. Pues ese es el lugar en el que ellos viven, en el que, pues, desarrollan su vida, ¿no? Dentro de actividades de tipo agropecuarios. Y el nivel de ingresos en relación al estado, en relación a Baja California Sur, más o menos la mitad de la población, en promedio, ¿no? Gana entre 2 y 5 salarios mínimos. Y en lo que respecta a las comunidades rurales, lo que mayor predomina en estos niveles de ingresos por localidad, las poblaciones ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿no? La mitad de lo que está registrado en el estado. En cuanto también a su parte de educación, que me hacían mucha mención, ¿no? Que la educación de ellos, lo que nos viene a dar los problemas, la población analfabeta, la población con mayor, bueno, la localidad con mayor población analfabeta es en La Trinidad. 1 de cada 10 tiene problemas de analfabetismo, ¿no? Y es igual el caso del Carrizal. En cuanto al grado promedio de escolaridad, en México, aquí en nuestro país, el grado promedio de escolaridad es de 8.6. ¿Qué es esto de 8.6? Son los 6 años de primaria y 2 de secundaria, ¿no? O sea, que en México, en promedio, los chicos llegan hasta segundo año, casi a tercer año. Y en Baja California Sur tienen la secundaria completa. Es decir, es más alto el grado promedio de escolaridad en Baja California Sur con respecto al promedio nacional. Pero, ¿qué pasa con los sitios del que les estoy mencionando, no? En ninguno de los lugares que visité, en promedio, los chicos no terminan la primaria. Y de alguna forma empezamos a entender, ¿no? Que pues si no concluyen sus actividades o su formación escolar,
es por la misma necesidad económica, ¿no? Salen a trabajar desde muy, muy temprana edad. Otra forma de poder dimensionar en qué situación se encontraban estos sitios lo hice con los coeficientes de localización. Estos coeficientes de localización te permiten a partir de un parámetro dimensionar en qué situación se encuentran las localidades. Y para no contarles más sobre la técnica de cómo se calcula esto, ¿no? Les comento de que cualquier coeficiente por arriba de 1 significa que el sitio se encuentra en mejores condiciones en la variable en estudio con respecto a su referencia. En este caso, tomé el estado Baja California Sur como referencia para conocer en qué situación se encontraba cada localidad. Por ejemplo, para el caso de Álvaro Obregón, se puede observar en pantalla que, que todos los indicadores de vivienda, que era vivienda con energía eléctrica, vivienda con agua entubada, con drenaje y con todos los servicios, este sitio de Álvaro Obregón presentaba mejores condiciones que el resto del estado. Todo, repito, todo coeficiente por encima de 1 significa que está mejor ese sitio con esa variable en relación con una referencia que en este caso era el estado, ¿no? Para no ir más lejos y no enredarlos más, Álvaro Obregón era el sitio con mejores condiciones con respecto al resto de las localidades que yo estaba estudiando y que incluso mejor que el promedio estatal, ¿no? Estos mismos coeficientes se utilizaron también para conocer la proporción de la población económicamente activa, ¿no? Y pues el Carrizal presenta ligeramente una mejor condición o mayor proporción de población económicamente activa con respecto al promedio estatal. Pero en general, todos están afectaditos o no más bien afectados, sino pues poseen una menor proporción de población económicamente activa con respecto al Estado. En cuanto a los indicadores de educación, eh, hay una mayor proporción de población con primaria completa. En todos los casos, existe una mejor condición de población de proporción de población, perdón, con primaria completa con respecto al resto del estado. Pero recuerden que a pesar de que estos indicadores o estos coeficientes están por encima de 1, en esos sitios los chicos en promedio no terminan la primaria. Ahora también, viendo la situación en la que viven estos sitios donde pues no aparenta una prosperidad, ¿no? Se utiliza también como referencia lo que se conoce como el lugar central. ¿Qué es el lugar central? El lugar central es el lugar donde estas comunidades toman como referencia para abastecerse de insumos que le permiten, pues, resolver parte de sus necesidades. Y el lugar central en este caso fue la ciudad de La Paz. Es estando en una localidad rural, decir, hacia dónde tengo que ir para poder abastecer de mis necesidades. Y La Paz es el sitio, ¿no? Ideal para ellos. Y pues bueno, estos lugares también pues tienen su dificultad en cuanto a movimiento. No todos tienen carreteras. El más favorecido en este caso es el Carrizal, ¿no? Que tiene 50 kilómetros de carretera para llegar hacia La Paz. Pero pero esta situación no es lo mismo para los divisaderos. Los divisadores están en una parte alta, pues hay terracería y hay un pedazo de carretera, ¿no? Lo cual hace también difícil el acceso hacia el lugar central y que, claro, todo tiene que ver con el bienestar social, ¿no? La dificultad
para llegar o salir de esos sitios, pues lo que provoca es un encarecimiento de los productos, ¿no? Traten ustedes de comprar unas sabritas allá en una de las tienditas de los divisaderos o en los sitios que están, pues, que son de difícil acceso, pues tiene un costo muy alto, ¿no? Y no se diga de medicamentos. Y pues bueno, había que tomar evidencias de estas formas de organización, cómo se estaban dando, ¿no? Cerca de los de Álvaro Obregón, me comentaban los productores que había un lugar llamado El Paraje, ¿no? ¿Por qué lo tomé como referencia? Les comentaba que esta especie se está aprovechando de una forma desmesurada, ¿no? Donde no hay organización, donde la cadena productiva prácticamente funciona, pero donde cada quien ve por sus propios intereses algo totalmente ajeno a la asociatividad, por las razones que ustedes quieran, por desconocimiento, porque no dimensionan realmente el potencial que tienen con ese recurso. El problema es ese, ¿no? Que se está sobreexplotando el recurso. Y me mencionaban de este sitio llamado El Paraje, que es un lugar donde a escondidas la gente llevaba la planta, porque obviamente existe una institución que controla el aprovechamiento de esta especie. Entonces, a escondidas iban y cortaban esta planta, la secaban en una parte aislada donde nadie los miraba y pues ahora sí, a base de corrupción, lograban traficar, por llamar así, esta especie a lo largo del estado, ¿no? Muchos me comentaban que como está prohibido y está penado el movimiento de esta especie sin el permiso institucional, metían esta especie debajo del cofre del carro o en sitios donde no era visible para, para la policía federal, ¿no? Y pues fui a visitar el sitio y como se pueden dar cuenta en la ladera, aquí se puede observar arbustitos secos. Esas son damianas, muchachos. Todo esto que se observa aquí en la fotografía, seco, ¿no? Es damiana. Y uno diría, ya está muerta la planta. No, no, para nada. Simplemente le falta una lluvia y reverdece luego, luego. Es un arbusto. Y ya llegué a la parte más alta de este sitio y observé que estaba una especie de planicie preparada donde a escondidas se aprovechaba de esta especie, ¿no? Y luego fui a visitar el sitio donde se da o donde crece la damiana con mayor valor de mercado nacional y que incluso se dan peticiones desde Europa para, para que les vendan damiana que se da aquí. Esto es en las Lomas, es allá atrás del Carrizal, ¿no? En la Trinidad. En ese sitio se da esta especie pues con un alto valor comercial. Y pues como hemos de esperar, muchachos, sequía y problemas que lo único que quiero mostrar aquí es que pues que son personas que están viviendo una condición económica eh, pues deplorable, ¿no? Y que pues los impulsa a tomar decisiones que sabemos que no son del todo correctas, ¿no? Que es aprovechar esta especie por encima de su capacidad de recuperación. Y pues bueno, haciendo el análisis también más completo, ¿no? De lo que hay alrededor de estos deficientes esquemas de organización y de nula asociatividad o de carente, muy carente asociatividad, en la parte biológica, también hice estudios sobre lo que es la parte climática. Y pues haciendo un contraste entre los dos sitios del Carrizal y los divisadores, que es donde estaban las estaciones meteorológicas, se observa aquí en el mapa, en este climograma, ¿no? Que las lluvias más intensas se dan en la región de los divisaderos, muy próximo a los sitios donde existen las reservas de agua para la ciudad de La Paz. Ahí llueve más y por lo tanto el clima es es un poquito más bajo con relación a la estación que está en el Carrizal, pero finalmente son sitios donde se da esta especie
con las características mencionadas, ¿no? Este es la delegación del Carrizal y cómo están distribuidos los climas, ¿no? ¿Qué tipo de clima? Pues un clima seco, o sea, el hecho de que vean colores aquí no los hace diferentes, sino simplemente es la manera de cómo se clasifica el clima desértico, ¿no? Y, y, y pues finalmente pues tenemos una zona árida, pero que a pesar de esta dificultad que representa lo árido, propicia también las condiciones para el desarrollo de este arbusto. Y pues también aquí hay un mapa de hidrológico, ¿no? Es el mapa que nos muestra cómo se mueve el agua en esos sitios. Si pueden apreciar, se observan dos fallas geológicas. Una que viene del sur de La Paz, mira, aquí apenas se alcanza a ver como una especie de cicatriz. Esa es una falla geológica. Y un poquito más abajo, más al sur, se observa otra falla geológica. Estas fallas geológicas nos indican la dirección que tiene el agua y cómo se distribuye. ¿Por qué les hablo de clima, muchachos? Porque les digo que esta es una especie única y que se intenta conocer, bueno, cuál es esa fórmula ambiental que da lugar a una especie con esas características únicas en el mundo. Bueno, está toda esta parte del clima, está la forma en la que se distribuye el agua y hacia el Pacífico, desde el norte de los Estados Unidos, corre una corriente de agua, la cual en épocas de verano se observa una especie de neblina en esta zona, producto, ¿no? De la evaporación, de la confrontación entre las corrientes frías que vienen del norte de Estados Unidos y el choque que tiene con las corrientes calientes que tenemos acá para el lado de Ecuador, ¿no? Hay un cruce de aguas y cuando se cruzan esas dos aguas frías y calientes se forma una neblina y es lo que le da ese paisaje así tipo de como zona de misterio, ¿no? Pero que finalmente propicia o son parte de esa fórmula que le llamo yo para crear una especie con condiciones. Y los suelos, pues ya decíamos, son suelos desgastados. Bueno, más bien que desgastados, son suelos, perdón, carentes de, de materia orgánica. Por eso son claritos. Son suelos muy claros, pobres en humus, ¿no? Que es materia orgánica y alta concentración de sales. Y pues en cuanto a la vegetación, ¿qué vamos a encontrar en un desierto, muchachos? Pues matorrales. Bueno, aquí la parte agrosocial, que es lo que me interesa también. Ya les mostré la parte biológica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la organización hacia los productores, hacia los empresarios locales, ¿no? Pues se les hizo un cuestionamiento, se levantó una encuesta con los productores, pues abordándolo respecto a cómo aprendieron a manejar esta especie, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Si no tenemos una referencia científica, si nosotros no hemos sido capaces aún de desarrollar o tener un control sobre esta especie, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Qué es lo que han hecho? Y no hablo de 5 o 10 años atrás, hablo de cientos de años atrás, desde los españoles, desde la llegada de los primeros misioneros españoles, ya se estaba aprovechando la damiana, ¿no? Desde principios del siglo XX ya había exportación de damiana a Estados Unidos. Bueno, entonces, si esto ha sido un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Había que conocer entonces a estos actores y cómo están cuidando la especie, ¿no? Y entre las preguntas que se le hizo fue cómo aprendieron la técnica. Pues la mayoría, pues fue un conocimiento que se transmitió de familia en familia, ¿no? Y se les preguntó que si consideran importante seguir transmitiendo este conocimiento a la siguiente generación. Ha hablado de los hijos de estos productores y todos dijeron contundentemente que sí, que era muy importante, ¿no? Y comparten ese conocimiento sobre el manejo de la damiana, porque ellos tienen su base empírica, ¿no? De cómo cuidar la especie.
y sí lo comparten, también lo comparten. Todos los productores o los encuestados de esos sitios así lo manifestaron. ¿Y con quién comparten esta información? Pues con la gente que los acompaña, que generalmente son los hijos o los familiares que se reúnen para ir a recolectar la especie. Y los medios que utilizan para transmitir el conocimiento, pues ahí mismo en el campo, o incluso antes de salir, como les comentaba en el carrizal, ¿no? Se reúne la cuadrilla, se les dice qué hacer, cómo hacerlo, y pues es la forma que los ilustran para aprovechar esta especie. Pero la mayoría es así, ¿no? Improvisan. Llovió, ay Damiana, vamos, agarras unos sacos, listos, va el hijo, va la señora, cortan la especie, la llevan a la casa, la tiran en lona, secan las hojas, llega el intermediario y le pagan y listo, ¿no? ¿Cómo llevan el corte de la planta? Sabiendo que no tenemos un conocimiento preciso de la especie. Sí hay un conocimiento que indica cómo aprovecharla, cómo aprovechar los arbustos, pero no hay para la damiana silvestre. Las normas indican, nos dan cierta referencia técnica de cómo hacerlo, ¿no? Pero una cosa es lo que digan las normas y otra cosa es lo que pasa en el campo. Bueno, a nivel de campo ellos dicen así: sujetas la planta con tu mano izquierda, toma la rozadera, que es una especie de guadaña pequeñita, y haces una inclinación hacia arriba y cortas la plantita a la mitad desde la base ramificada, ¿no? Así es como ellos hacen su propia técnica. Y les pregunto, bueno, ¿cómo saben que la planta está en condiciones de cortarse? Es decir, que están en madurez de cosecha. Dicen, pues mira, la tocas, tiene una consistencia aceitosa, es de color verde, la hueles y tiene un olor penetrante, ¿no? Entonces un olor concentrado. Eso significa que está lista para cortarse. En cuanto a los problemas de la inestabilidad de las poblaciones, porque es una realidad, se está afectando el aprovechamiento de esta especie. Un grupo importante pues dijo de que tenía que ver con el corte clandestino. Y me preguntaban mucho, ¿qué es esto del corte clandestino, no? El corte clandestino es eso que les comentaba de la zona del paraje, ¿no? De que es gente que no pide permiso, que no va a la CONAFOR, que es donde les dan una concesión para aprovechar esta especie. No lo hacen así, van, cortan la especie y por ahí a escondidas también, se arreglan con el intermediario y sacan una lanita, ¿no? Y en el peor de los casos, en sitios autorizados y ya cortados de esta especie, esta gente por las noches va y se mete a los lugares y corta donde ya antes habían tenido un corte, ¿no? Y por eso se está afectando la estabilidad de estas poblaciones. Y le preguntaba, oiga, ¿y usted cómo ve el sitio en cuanto a la afectación de la especie? Y la mayoría dice que está disminuyendo. Incluso hay lugares como la Trinidad, donde se dice que antes era cuestión de caminar unos cuantos metros, tal vez unos 100, 300 metros, y cortaba la especie. Y ahora dice, no, pues ahora hay que ir a caballo, ¿no? Ahora sí, hacer recorridos largos para ir a buscar esta especie. Como bueno, les decía, bueno, ustedes que son los que más que conocen, más que nosotros, de cómo mantener estas poblaciones, ¿qué se puede hacer? Dicen, pues como es un arbusto, dice, hay que podarlas, como le hacen con la bugambilia en casa de sus papás, ¿no? Para quienes tienen bugambilia, cortan la planta y con eso reverdece, ¿no? Otras recomendaciones, que hay que cortarla 2 veces al año. Otras recomendaciones, hay que cercar muy bien los lotes para que no exista los cortes clandestinos. Hay que tener un control de las cosechas. Otros más decían, después de que cortes la planta y ya que la secaste y llenes los sacos con las hojas secas, lleva esas lonas al campo y espárcelas, porque ahí están contenidas el polen de la planta, ¿no? Ni siquiera hay un estudio que realmente valide que exista una germinación después de hacer esto, pero es el intento, es lo que ellos hacen en la medida de lo posible para seguir teniendo esta especie para su propio aprovechamiento.
Y pues bueno, después de un recorrido tan largo, aquí está, muchachos, la forma en la que están asociados ellos, ¿no? Ya les di todo el panorama y cómo viven, cómo es su nivel de educación, dónde están, y que ya nos sugiere cómo se lleva la cadena productiva. La cadena productiva, la empresa integradora y todo lo que les platique de aquí en adelante de forma de organización tienen relación con la asociatividad y que iremos viendo uno por uno a lo largo de las siguientes sesiones, ¿no? Aquí les voy a mostrar entonces esta situación real de la teoría. Nos vamos a la práctica. Y esto es lo que está pasando aquí al sur del estado con la cadena productiva de esta especie. Se los platico, muchachos. Bueno, como pueden ver aquí en pantalla, la cadena productiva está compuesta por uno, dos, tres, cuatro, cinco intermediarios, ¿no? Hasta que llega el consumidor. Así funciona. Hay de 4 niveles. ¿En qué consisten los 4 niveles? En este caso, un recolector líder, así llamado, ¿no? Toma la iniciativa y le dice a otros recolectores: tráeme la damiana verde aquí al patio de mi casa y te la pago. ¿A cuánto se la paga? Te la pago 15 pesos. El recolector líder del nivel 4 le paga 15 pesos el kilogramo de hoja seca, pero se la compra en hoja verde, ¿no? Dice, tú no tienes necesidad de secarla en tu casa, tú tráeme la hoja verde, nada más. Le trae la hoja verde, le paga 3 pesos el kilogramo de hoja verde, se la deja en el patio del recolector líder y todos van y la tiran ahí y él le paga 3 pesos por hoja verde, que equivale a 15 pesos en hoja seca. Bueno, y este recolector líder recibe 30 pesos del intermediario. El intermediario generalmente son 2 personas que se mueven aquí en el estado, ¿no? O eran 2, no sé ahorita cómo estará la situación. Esta persona iba con el recolector líder y le pagaba 30 pesos el kilogramo. Ahora, este intermediario pues está buscando hacer un negocio y recibe del mayorista 45 pesos. ¿Quiénes son esos mayoristas? Son generalmente agentes que los encuentro ubicados en Guadalajara. Estos agentes le compran a 45 pesos al intermediario el kilogramo de hoja seca de damiana. Y después del mayorista sigue el minorista. Y el minorista le paga a 120 pesos el kilogramo de hoja seca. Finalmente, el consumidor termina pagando a casi 900 pesos el kilogramo de hoja seca. Vean, muchachos, este nivel 4, ¿no? Mientras que alguien en el campo recibe 15 pesos por kilogramo de hoja seca, el consumidor le paga al minorista casi 900 pesos ese kilogramo de hoja seca. ¿Cuál es la diferencia entre lo que les hablo del minorista al recolector, al primer nivel de recolector? Es que el minorista le pone una bolsita, una etiqueta, le da un valor comercial, le pone su valor agregado y lo vende, ¿no? A 800 pesos. Pero también existen otros niveles. El nivel 3. En este caso, en el nivel 3, el intermediario paga a 30 pesos. Bueno, un poquito mejor, ¿no? El intermediario le paga 30 pesos el kilogramo. Ya no existe un recolector líder de por medio, ¿no? Le paga 30 pesos al recolector. Y el mayorista se lo paga a 45, el minorista a 120 y el consumidor a 800, casi 900 pesos. En el mejor de los casos, al recolector se le pagaba 80 pesos el kilogramo de hoja seca y el consumidor pagaba a 1,500 pesos el kilogramo de hoja seca. Vean el contraste, muchachos. Observemos en el nivel 4 cómo se va incrementando el porcentaje
con relación al precio base. Del recolector líder en el nivel 4 aumentó 100%. Del intermediario al precio base aumentó 200%. Del mayorista al precio base 700%. Y del minorista al precio base casi 6,000% de incremento en el precio. En el último caso, que es el de nivel 1, casi 2,000% de incremento en el precio de lo que paga un consumidor a lo que se le paga a un recolector en el campo. Ahora también, viendo los pastelitos que tenemos abajo, ¿no? De esta cadena productiva, donde como pueden ver, cada quien tira para su propio lado, ¿no? O sea, no hay una cadena productiva, no hay una asociación, no hay una asociatividad entre los productores, no existe una organización entre ellos. De ahí que se pague tan mal a un recolector. Bueno, viendo los pastelitos que tenemos abajo, del nivel 4, de cada 100 pesos que se comercializan de esta especie, 1,37 pesos le corresponden al recolector y 80,75 pesos al minorista. ¿Se imaginan? Ese es el reparto del pastel. Es como decir, al final de la cadena, aquí tengo los 100 pesos por la venta que le dice al consumidor. Vamos a repartirlos. A ti, recolector del campo, te toca 1,37 pesos. A ti, recolector líder, 2,75. Intermediario, te voy a pagar 4 pesos. Mayorista, te voy a pagar 4 pesos. Ah, bueno, no tengo la cantidad. 1, 2, 3. Y a ti, minorista, te voy a pagar 11 pesos. Y yo me voy a embolsar 80 pesos, ¿no? Y así vemos los otros pastelitos, donde el mejor de los casos es que de 100 pesos en el nivel 1, ¿no? De 100 pesos que se venden por la venta de hoja seca damiana, la relación está de 7 a 3. Es decir, 7 pesos para el minorista y 3 pesos para el recolector, en el mejor de los casos. Bueno, viendo un poquito la desorganización que existe a nivel de campo, se les preguntó, ¿no? Oye, ¿existe un contrato o algo que nos indique cómo está la formalidad para llevar a cabo este tipo de procedimientos? No, no hay contratos. Así, todo de palabra. Y luego se les preguntó, oiga, ¿ustedes tienen conocimiento sobre los proyectos, sobre los programas, sobre lo que se hace para esta especie, para el aprovechamiento de esta especie? Unos dicen que sí, y quienes dijeron que sí fue porque en algún momento fueron a esos sitios de CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, para darles pláticas sobre el aprovechamiento de la especie, ¿no? Pero en otros sitios hay un desconocimiento. Al menos así lo dijeron los entrevistados. Y luego también se les preguntó, oiga, ¿conoce sobre las normas o leyes? Curioso, todos dijeron que tienen conocimiento. Esta es una respuesta que pudo haber sido un tanto a la defensiva, ¿no? Diciendo, bueno, tengo conciencia de que lo que hago a nivel de campo está regulado por las instituciones públicas responsables de esto. Pero yo creo que más fue un acto de defensiva. Y si por algún momento dijeron que tenían conocimiento sobre normas o leyes, más bien eran aquellas relacionadas con que tengo que ir a CONAFOR, sacar una hojita, llenar algunos requisitos y decir cuánto voy a cortar a nivel de campo, ¿no? Pero que tengan el conocimiento de las normas, no, no es así. ¿Reciben asesorías externas? Pues la mayoría dice que no. Y pues aquí está la cuestión de la productividad, más bien la sustentabilidad o la insustentabilidad. Quiero mencionar que este trabajo nunca quiso mostrar si era sustentable o no el aprovechamiento de esta especie. Desde que se inició se sabía que era insustentable, que se estaba cortando más de lo debido, pero ahora era qué tan afectado está la sustentabilidad. Y aquí el gráfico radial lo muestra, ¿no? Bueno, como pueden ver, dentro del radial están las localidades y que si fuera un sistema sustentable de aprovechamiento racional, todas las líneas que vemos de radial hacia el interior tendrían que estar totalmente expandidas, totalmente expandidas.
que no es el caso. La que se encuentra más expandida y que podemos decir medio aprueba este asunto del aprovechamiento racional del recurso es el carrizal. Y la más afectada de todas, la que menos se acerca hacia el uso sustentable de este recurso, es la Trinidad, ¿no? Donde se está sobreexplotando cada vez más esta especie. Y pues como no me era suficiente seguir diciéndoles a ellos que las cosas no se estaban haciendo bien, diseñé una matriz de disposición e involucramiento. Esta matriz de disposición e involucramiento tiene como intención mostrar a través de un punto qué tan alejados estaban las actividades que ahí se realizaban en relación a la sustentabilidad, qué tan alejados estaban de la sustentabilidad. Si este punto que se observa aquí en la matriz hubiera estado hasta en la zona verde, hasta hacia la esquina superior derecha, diríamos que es un sistema sustentable, pero no es así. En cuanto a disposición, la disposición, es decir, la voluntad para abandonar estas prácticas no sustentables, van de baja a regular. En cuanto al involucramiento que tienen estas personas para realmente hacer cosas para evitar y, y, este, y seguir, que siga deteriorándose esta especie, los resultados me indicaban que el involucramiento va de regular a bueno. Lo cual nos dice, ¿no? Pues que hay intenciones, pero que todavía estamos muy lejos de aprovechar de forma racional este recurso. Y bueno, lo que viene aquí es meramente técnico. Fue las fórmulas que hice para poder decirles cómo aprovechar de forma racional este recurso, lo cual también sugiere que se haga otra investigación para ver y validar estas fórmulas a nivel de campo. Finalmente, muchachos, se concluye lo siguiente, ¿no? Se reconoce el vínculo que existe entre los recolectores y la población de damiana silvestre y la necesidad de aplicar un enfoque precautorio ante la amenaza de daños irreversibles. Se sugiere crear zonas de emergencias o puntos estratégicos de control en los sitios donde el recurso se encuentra en condiciones críticas y plantear estrategias y mecanismos de control participativos que autorregulen y garanticen extracciones sustentables del recurso. Estas medidas conservadoras no solo obedecen a la pretensión de mantener el capital natural en sus niveles originales, sino también porque la amenaza de su desaparición o desequilibrio poblacional pueden provocar cambios en el ecosistema, tales como la alteración del hábitat o microhábitat de la especie, la eliminación de otros organismos y acelerar los procesos de desertificación. O sea, no solo es un asunto de que se va a acabar la especie, sino que también su desaparición provocaría un daño colateral dentro del ecosistema, puesto que cada elemento que está presente en un ecosistema, ante su ausencia, provoca una afectación con el resto de los integrantes de ese sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Estudios psicosociales que estudien más el individuo en su entorno. Tenemos que buscar soluciones de otro, de otro tipo para poder darle un sustento a la economía de esa familia, porque es su propia economía la que las está impulsando a utilizar de forma desmesurada esta especie. Se sugiere también revisar las normas que hoy están escritas y hacer una de forma particular para esta especie, puesto que la que existe generaliza para todos los arbustos que se aprovechan a nivel nacional. Finalmente, es necesario promover la creación de cadenas productivas y de otras formas de organización que consoliden la asociatividad entre los productores en favor de su competitividad. Pues ahí está, chicos, un panorama que desafortunadamente no nos sorprende, ¿no? La carencia de organización, de falta de planeación y de iniciativas emprendedoras que no han llegado a ninguna parte precisamente por eso, porque no se han organizado, porque desconocen, porque no les interesa, no lo sé, pero este es un problema que vamos a ir abordando aquí en la clase y que terminaremos con estrategia, ¿no? De cómo se pueden asociar grupos como los mencionados para que a través de cadenas productivas, de clusters,
de cooperativas, etcétera, cómo se pueden asociar y aprovechar las bondades que les da el trabajar en conjunto, ¿no? En la siguiente clase les voy a hablar sobre la asociatividad, sobre alguna forma de asociatividad e iremos avanzando, ¿no? Con estrategias para consolidar grupos, pero esto no va a ser hasta que estemos bien convencidos de qué es esto y cómo se puede arreglar, ¿no? Pues no sé, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Muy bien. Ok, pues ya está. La siguiente clase voy a dar la introducción al tema y hoy voy a subir a Classroom una tarea solicitándoles información sobre cadena productiva. Estén atentos, muchachos, para que es una tarea que se va a calificar hasta el día viernes, ¿eh? Así que se sube hoy para que tengan chancita, tengan tiempo y aunque vamos a ver cadena productiva en la siguiente clase, ahí les voy a plantear algunos asuntos sobre esa forma de organización. Nada más estén atentos ahí al Classroom, ¿ok? Ok, profe. Muy bien, chicos, pues les agradezco su atención y